Hola futbolero o futbolera de YouTube. El día de hoy vamos a adentrarnos en el mundo del fútbol y ver muchas cosas interesantes y posiblemente nuevas para ti. ¿Estás preparado? Ya hemos hablado de los mejores jugadores portugueses, italianos y españoles de la historia del fútbol. Ahora toca volver a hacer una lista de jugadores de calidad, esta vez nacidos en Argentina, otra de las cunas del fútbol que ha dado grandes estrellas. Seguro que alguna de ellas ya se te ha pasado por la mente, ¿verdad? Como decimos siempre que hacemos listas, puede que eches de falta algún nombre. Aunque puedes estar seguro que todos los que aparecen aquí están por méritos propios. Por eso en el video de hoy te contaré una lista de los mejores jugadores de fútbol argentinos. Antes de empezar con el video, suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like. No te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. 1. Juan Román Riquelme. Jugador que no pudo triunfar en Europa, más allá de sus buenos años en el Villarreal de España, equipo al cual supo conducir hasta las semifinales de UCL del año 2006. Ese mismo año, lo más lejos que pudo llevar a Argentina en el Mundial fue a los cuartos de final en Alemania, la única Copa Mundial que disputó. Fueron sus años en Boca Juniors, donde es considerado el máximo ídolo del club, lo que le alzan a posicionarse como uno de los mejores futbolistas argentinos de todos los tiempos. Lo ganó todo con Boca: 5 campeonatos de primera división, una Copa Argentina, 3 Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana y una Copa Intercontinental, ahora Mundial de Clubes, ganada ante el todopoderoso Real Madrid pregaláctico. Marcó 92 goles y repartió 137 asistencias con la camiseta azul y oro. Llegó a marcar 8 de sus 25 goles totales en la competición continental de más cartel en Sudamérica. 2. Ricardo Bochini. Se presenta como uno de los mejores enganches de la historia del fútbol argentino. Este símbolo de Independiente bien pudiera ubicarse en ese podio histórico de enlaces del fútbol argentino entre Diego Armando Maradona y Juan Román Riquelme. Maradona era el dueño del equipo y Bochini uno de las reservas. Bochini superó a otro genio como Riquelme en cantidad de Copa Libertadores conquistadas. Su gambeta corta, su estilo cerebral y visión de juego han estado al alcance de muy pocos futbolistas, dominando el centro del campo a placer. 3. Gabriel Omar Batistuta. Es el mejor 9 que ha parido la Argentina en toda su historia. Surgió en 1988 de la cantera Newell's y solo estaría un año allí. Pasaría a jugar en River Plate y ser campeón de la primera división. Antes de irse a la Fiorentina, formó una delantera muy recordada con Diego Latorre en Boca Juniors en el año 1991. Marcó 11 goles para ser el top anotador del torneo Clausura. Con el cuadro viola marco de Italia como la Roma, donde ganaría el tan ansiado Scudetto del año 2001. Ganó 2 Copas América con Argentina, 1991 y 1993. Jugó 3 mundiales, 1994, 1998 y 2002, marcando 10 tantos en dichos eventos. Actualmente, se mantiene como el segundo máximo goleador de la selección argentina con 56 goles en 78 encuentros. Solo es superado por un extraterrestre como Messi, como él mismo ha llegado a decir. 4. Ubaldo Fillol. Campeón del mundo en Argentina 1978, recibiendo apenas 4 goles en 7 partidos disputados. Surgió en Quilmes, pero fue en River Plate donde disputó su mayor cantidad de partidos. Una década en la que conquistó 7 torneos nacionales y superó los 400 encuentros oficiales. También supo dar el salto al viejo continente, donde defendió los colores del Atlético Madrid, club con el que conquistó la Supercopa de España en el año 1985. 5. Daniel Passarella. Brilló en River, antes de emigrar al calcio italiano, donde defendió los colores de la Fiorentina y el Inter de Milán. Pero el punto cumbre de su trayectoria fue en 1978,
donde capitaneó a la selección de César Luis Menotti para que lograra imponerse en casa como campeona del mundo ante una Holanda aún con vestigios de fútbol total. Pasarela integró el plantel campeón del mundo de 1986 con 33 años. Es el único futbolista argentino hasta la fecha que ha levantado 2 Copas del Mundo. Un increíble like, no te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. 6. Enrique Omar Sívori. Era un mediapunta clásico que causó estragos, gracias a su enorme habilidad y desparpajo, en la década de 1950 y 1960. Jugó 3 temporadas en River Plate, en las que lo ganó todo a nivel local. Cuando debutó, en 1954, lo hizo en un partido ante Lanús, en el que le tocó reemplazar a Ángel Labruna, máximo goleador histórico de River Plate y uno de los emblemas de La Máquina, de la década de los 40 que ganó 10 títulos. Con esta última, llegó a alcanzar 2 Copas Italia y 3 Scudettos. En 1957, ganó la Copa América con Argentina, selección con la que solo jugó 18 partidos y marcó 9 goles. 4 años más tarde, 1961, estaba obteniendo el Balón de Oro como futbolista europeo. 7. Mario Alberto Kempes. Su mágica actuación en la Copa del Mundo Argentina 1978 resultó vital para la conquista albiceleste del título. Se erigió como el goleador con 6 tantos, ganando la Bota de Oro de aquel mundial y también el Balón de Oro. Pasó por 10 clubes del globo, siendo Instituto de Córdoba su primer equipo y el Pelita Jaya de Indonesia el club de su retirada en 1996. En la selección argentina, disputó 43 compromisos, marcando 20 goles. El matador encontró su lugar en el mundo en el Valencia Español, club con el que se lució durante 8 campañas, llegando a ser el máximo tercer goleador de la historia del club con 149 goles, 116 en la Liga Española. Con el conjunto Che, ganó 2 trofeos Pichichi, 1977 y 1978, y conquistó 3 títulos, Copa del Rey, Recopa de Europa y Supercopa de Europa. 8. Alfredo Di Stéfano. Nunca pudo disputar una Copa del Mundo, dado como uno de los mejores 5 futbolistas de todos los tiempos junto con Messi, Pelé, Maradona y Cruyff. La llamada Saeta Rubia llegó a disputar 11 temporadas con el conjunto merengue, en las que cambiaría para siempre el curso de la historia del club. Se haría con 17 títulos en total, resaltando las 5 Copas de Europa consecutivas, algo inigualable hasta el sol de hoy. Se destacaba no solo por sus goles, sino también por ser un futbolista de todo el campo. 9. Lionel Messi. Mucho se ha escrito y se escribirá de él, quien sigue haciendo historia en el fútbol moderno tras haber ganado la Copa del Mundo de Qatar 2022. Desde 2009, año en el que conquistó su primer Balón de Oro, tras acaparar los 6 títulos posibles con Josep Guardiola como DT del mejor Barcelona de la historia. Ha sabido dominar el mundo del fútbol con permiso de Cristiano Ronaldo, que ha sido un competidor más que digno por la corona. Lionel Messi, con un juego imposible y un repertorio infinito de recursos, ha quebrado todas las marcas imaginables dentro de 2 de 3 conjuntos en los que ha jugado, el Fútbol Club Barcelona y la selección argentina. De ambas escuadras, se erigió hace un tiempo como el máximo goleador, 641 más 71 goles, en 885 partidos disputados. Aunque también gestiona de forma extraordinaria el juego, sobre todo en los últimos años, habiendo logrado 301 asistencias totales en su trayectoria. A nivel de títulos, sus números son igual de asombrosos. Con la selección albiceleste, pudo conquistar el Mundial Juvenil de 2005 y los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y logró obtener por fin la tan anhelada medalla de oro en Qatar 2022 contra todo pronóstico. Obtuvo 36 títulos con el Barcelona. En cuanto a distinciones individuales, puede jactarse de tener todos los galardones posibles, siendo los 6 Balones de Oro, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019. 10. Diego Armando Maradona.
No existen tantos adjetivos al momento de describir el arte de Diego Armando Maradona a la hora de jugar a la pelota. No le temió a ningún reto y encabezó dos de las hazañas más loables dentro de la historia del juego. La primera de ellas es haber sido campeón del mundo con Argentina en 1986 con una destacadísima participación individual que llevó en volandas al resto de un equipo en el que no abundaban las estrellas. La segunda y más inverosímil aún fue ser el estandarte máximo del surgimiento del pequeño Napoli como club poderoso en Italia, haciéndole ganar sus primeros títulos importantes con su arribo, 5 en total, entre ellos 2 Scudettos. Nacido con un talento inigualable y señalado por el destino. ¿Cuál es tu jugador favorito entre los que mencionamos el día de hoy? ¿Faltó alguno? ¿Qué piensas tú? Deja tu opinión abajo en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones y dale like para no perderte los siguientes videos que saciarán tu curiosidad. Hasta un próximo video.